Estamos en el año 15 después de Cristo y Augusto acaba de morir. Es hora de que Tiberio, su sucesor, termine de estabilizar las bases que su antecesor ha establecido en el Imperio Romano. Si bien el gobierno estaba centralizado en Roma, la extensión del imperio era enorme. Abarcaba desde Britania hasta Egipto y diversos territorios de Europa, Asia y África. Si bien era un momento de relativa paz y estabilidad que Tiberio mantenía con bastante firmeza, había algunas tensiones especialmente en Oriente Medio y en algunas regiones germánicas. Y es precisamente en este contexto en el que nace la mujer de la que vamos a hablar a continuación. Bienvenidos a la Historia en Violeta. Hoy hablaremos de Agripina la Menor. Por cierto, antes de seguir con el vídeo, te voy a pedir por favor que me ayudes dándome un like, dejándome un comentario o compartiendo este vídeo entre tus contactos. Y además, si quieres, puedes realizar una donación voluntaria en los enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo y en la cajita de descripción. Y si por lo que sea no quieres o no puedes donarme nada, no te preocupes. Yo simplemente te agradezco que sigas viendo este vídeo hasta el final. Y ahora sí que sí, continuamos. La historia de la familia de Agripina la Menor se remonta a los primeros días del Imperio Romano, con una red de conexiones que se extiende a través de generaciones de figuras muy influyentes. Y es que Agripina descendía directamente de las dos ramas familiares descendientes de Livia y Augusto, que si bien no tuvieron hijos en su propio matrimonio, sí que los tuvieron de matrimonios anteriores. Por un lado, Livia y Tiberio Claudio Nerón, su primer marido, fueron padres de Druso el Mayor, que se casó con Antonia la Menor, sobrina de Augusto. Ambos tendrían a Claudio, y a Germánico, padre de Agripina la Menor. Por otro lado, Augusto, fruto de su primer matrimonio, tuvo a Julia la Mayor, casada con Marco Agripa. De aquí nacería Agripina la Mayor, madre junto con Germánico de Agripina la Menor. Nos encontramos pues ante una generación que agrupa todos los privilegios aristocráticos e imperiales de la que es probablemente la época dorada de Roma. Agripina la Mayor, que estaba casada con Germánico, seguía a su esposo allá donde fuese. De ahí que su hija Agripina la Menor naciera en el año 15 en las orillas del río Rin, en Germania. No obstante, la pobre Agripina no pudo disfrutar mucho de su padre, ya que este falleció cuando ella tenía tan solo 4 años. Agripina la Mayor concertó con Tiberio el matrimonio entre su hija Agripina y Gneo Domicio Enobarbo, que era un cónsul romano, cuando él tenía 13 años y ella tenía tan solo 6. Enobarbo, la verdad es que muy sabiamente llegó a decir lo siguiente, y voy a leerlo textualmente porque no tiene desperdicio. De la unión de Agripina y yo solo puede salir un monstruo. Y es que de la unión de ambos nacería años más tarde el futuro emperador Nerón, uno de los peores que se recuerdan, seguramente a la altura de su propio tío Calígula. Tras 12 años de matrimonio, Agripina enviuda por primera vez. Bastante seguidamente fallecerían también Agripina madre, concretamente en el año 33, y Tiberio en el año 37, y es entonces cuando sube al poder Calígula. En ese momento, las hermanas del nuevo emperador, entre ellas Agripina, comienza a gozar de ciertos privilegios imperiales. Y por si no habías tenido bastante en los vídeos anteriores que hice sobre la dinastía Julio-Claudia, aquí empieza evidentemente lo más turbio, que es a lo que has venido, que lo sé yo. Parece ser que el amor de Calígula por sus hermanas iba más allá de lo puramente familiar y llegó a convertirlas en sus amantes, manteniendo evidentemente relaciones carnales y supuestamente Agripina también se habría prostituido con diferentes miembros de la corte. Pero esta situación aparentemente privilegiada, aunque yo no sé muy bien dónde está el privilegio en que tu hermano sea tu amante, pero bueno, parece ser que todo termina tras la muerte de Julia Drusila, que era la hermana favorita de Calígula, que entra en una especie de espiral de locura y de depresión y su estabilidad mental comienza a quebrarse.
todavía más. Entre otras cosas, tanto Agripina como Julia Livilla, que era otra de las hermanas, pierden completamente el favor de su hermano. Que digo yo que si el favor de tu hermano es que se acueste contigo, yo casi que prefiero perderlo, pero otros privilegios que también iba detrás también se perdieron y esto no les hacía ninguna gracia a ninguna de las dos. Así que aquí empieza la ambición de Agripina por volver a hacerse con el poder que acababa de perder. Agripina y Julia comenzaron a conspirar para derrocar a su hermano Calígula, que descubrió esta conspiración y las mandó rápidamente a la isla de Pandataria, que ya he nombrado varias veces en los diferentes vídeos, ya que Pandataria debía de ser el marinador de la época y allí acababan todas las mujeres exiliadas que los emperadores no querían tener cerca. Es más, tanto la madre como la abuela de Agripina y Julia, también llamadas Agripina y Julia, habían terminado sus días allí, o al menos habían pasado ciertas temporadas no de manera muy agradable. ¿Y dónde se marchó Nerón, el hijo de Agripina? Pues a casa de su tía Domicia, que era hija de Antonia la Mayor. Y evidentemente, para alegría de todos y sorpresa de nadie, Calígula fue desvivido con tan solo 28 años, porque ni su propia familia lo aguantaba. A Calígula lo sucedió su tío Claudio, hijo de Druso el Mayor y de Antonia la Menor. Y esto conllevó la vuelta a Roma de Agripina y Julia, que pudieron reencontrarse con el pequeño Nerón. Y evidentemente Agripina aprovechó esta vuelta para casarse de nuevo, esta vez con Cayo Salustio Pasieno Crispo. Yo todos los nombres de estas gentes los tengo que leer, porque entre los mayores, los menores y nombres que soy incapaz de pronunciar, siempre tengo que mirar aquí la chuleta. Pero además INRI, antes de la boda, Cayo tuvo que divorciarse de su mujer, de Domicia. Sí, la misma Domicia que había estado cuidando de Nerón tiempo atrás. O sea, tu hijo lo mandas a casa de tu tía y cuando vuelves te casas con tu tío, porque al final todo tiene que quedar en familia. Claro, esto evidentemente pues a Domicia no le hizo ninguna gracia y tanto Agripina como Domicia pues tuvieron una encarnada enemistad durante el resto de sus días. Pero bueno, que al final el matrimonio entre Agripina y Cayo tampoco duró mucho, porque al poco de casarse este cayó enfermo y se desvivió. Sin embargo, Agripina pues no sintió ninguna pena y parecía tenerlo todo muy bien atado, ya que posteriormente empezó a rondar a su tío Claudio, que por cierto estaba casado con Mesalina. También hay que decir que Mesalina era tremendamente infiel a Claudio y al final estas infidelidades pues pasaron factura y Claudio decidió desvivirla para casarse con su sobrina Agripina. Con razón te he dicho hace un rato que tuvieses el árbol genealógico a mano, porque esto solo iba a ir a peor. Que por cierto, haciendo el guión de este vídeo he leído, si alguien es experto pues evidentemente que me lo corrobore, que el matrimonio en Roma entre tíos y sobrinos era considerado incesto y era ilegal. Que insisto, no sé si esto es 100% verdadero o es un fake que me han colado por ahí, pero claro, si tú miras el árbol genealógico que yo hago, yo creo que aquí todos están casados con todos, sean tíos, sobrinos, hermanos, padres, madres, están todos liados. Y no sé hasta qué punto ninguna de estas uniones podría ser legal, ilegal, moral e inmoral, pero lo que sí es cierto es que, viene un poquito este árbol, pues entiendes porque al final todos estaban completamente chalados. El caso es que Agripina y Claudio se casan hacia el año 39 y Agripina ya consigue su máxima meta, que era llegar a ser emperatriz. Para afianzar todavía más esta unión se planificó el matrimonio entre Nerón, el hijo de Agripina, y Octavia, la hija de Claudio. Esta unión entre hermanastros y, si no calculo mal, también entre tía y sobrino, afianzaba todavía más la posición de Nerón y la reforzaba para suceder a Claudio. Pero es que Claudio tenía un hijo natural, que era británico. Él, supuestamente sucesor de su padre una vez que éste falleciera. Que por cierto acaba falleciendo misteriosamente en el año 54 y, sorprendentemente, es Nerón y no británico quien le sucede con tan solo 16 años. Que por cierto era realmente Agripina la que estaba detrás de casi todas las decisiones de Nerón. Y evidentemente su hijo se terminó cansando. Así que Agripina
temerosa de que su hijo le hiciese perder de nuevo el favor en la corte, empezó a aliarse con Británico. ¿Y adivinas cómo terminó esta nueva alianza? Exacto, en que a Británico lo desvivieron durante un banquete para asegurar la estabilidad del gobierno de Nerón. También te voy a decir una cosa, al final no sé si Agripina era mala, gafe o las dos, porque persona que se relaciona con ella, persona que acaba en la tumba. Yo si fuese ella me lo haría mirar. Aunque la estocada final a Agripina tuvo un nombre propio, Popea Sabina, que se convertiría en la amante de Nerón. Popea tenía muchísima influencia sobre el emperador e incluso llegó a convencerle de que tenía que desvivir a su madre. Y Nerón, por supuesto, que también estaba un poco harto de que Agripina estuviese detrás, siempre inmiscuyéndose en todos sus asuntos, empezó a idear diferentes maneras de hacer desaparecer misteriosamente a la mujer que lo había traído al mundo. Y aquí es cuando te voy a leer algunas maneras muy divertidas con las que Nerón intentó deshacerse de su madre. En primer lugar, intentó el envenenamiento, que como ya hemos visto es un modus operandi bastante extendido entre la dinastía Julio-Claudia. No funcionó. En segundo lugar, y esta es una de mis favoritas, pensó en derribar la habitación de Agripina mientras ella estaba durmiendo dentro. Este plan pues fue descubierto seguramente porque Agripina pues a lo mejor vio una grúa, ¿no? Una grúa de las que utilizasen en Roma con una bola y dijo igual ahí va a pasar cosas. No sé cómo pensaba derribar la habitación de Agripina, además de una manera un poco sutil y que no se enterase. Pero bueno. En tercer lugar, que esta también es una de mis favoritas, Nerón intentó reconciliarse con su madre y para eso pues le invitó a dar un paseo en barco. Un barco que quería hundir con Agripina dentro. Que por cierto Agripina se acabó salvando porque saltó por el barco y se fue nadando, como si fuese David Meca. Y ya pues evidentemente en cuarto lugar Nerón recurrió a la vieja confiable, que era acusar de Agripina de conspiración o de cualquier otra cosa y que la ejecutaran, que al final es lo que sucedió. Que entre tú y yo, Agripina seguramente era una persona muy mala porque ella quería poder y hacía todo lo que fuese para conseguirlo. Pero también hay que darle el mérito de que 4 veces intentaron desvivirla y 3 de ellas se salvó. También hay que tener cierto arte para salvarte y evitar todas las 1000 maneras de morir que ha planificado tu hijo. Se cuenta que años atrás, justo tras nacer Nerón, pues Agripina se puso en contacto con unos astrólogos que le dijeron que no se preocupara de nada porque su hijo llegaría a ser emperador, eso sí, desviviendo a su madre. Y ella también dijo que harían lo que fuese con tal de que su hijo llegara a gobernar. Así que supongo que a pesar de perder la vida, Agripina acabó ganando el juego. ¿Cuál es el problema de Agripina? Pues que hay muchísimas incógnitas en cuanto a su vida porque fue condenada a la damnatio memoriae. Las fuentes de las que gozamos pues son fuentes en las que precisamente no se habla bien de ella, porque son fuentes bastante subjetivas que no nos relatan mucho su vida, ya que fue condenada a este olvido, y entonces hemos ido reconstruyendo, como hemos podido, la vida de Agripina. Yo insisto, creo que buena persona no era, pero que a lo mejor tampoco era tan mala como nos la querían pintar, porque al final pues esta familia ya sabemos que lo único a lo que se dedicaban era a cargarse los unos a los otros para ver quién era mejor y quién ganaba. Aunque tampoco te creas que la desaparición y la damnatio memoriae de Agripina terminaría con su figura, ya que durante los años posteriores Nerón terminaría afirmando que veía a su madre acechándole por todas partes. Ya si era locura o si era remordimientos, esto te lo dejo a ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo repasaremos la vida de Elvia Albina. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.